y es Cotejando y comparando interpretaciones de Pedro Barbosa de la Torre, parte 1. Así que dejo con ustedes a Camilo. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Eh, Buenos días. Cotejando y comparando interpretaciones, lo dividí en dos partes. Esto es un escrito, ¿verdad? Un folletito de los que tenemos en la parte de atrás, que son pequeños temas cortos y pequeñas, ¿verdad? Lecturas que son muy buenas, son bastante resumidas y en este caso tenemos una escrita por Pedro A. Barbosa de la Torre, ¿verdad? Este señor, aparte de ser espiritista, fue abogado, eh, director de bibliotecas, tanto en la universidad como en lugares, ¿verdad?, de educación, eh, espiritista, y además de eso fue masón, ¿verdad? Tiene varios libros. eh, Y esto es un escrito que hizo en 1980 como parte de una presentación, de un discurso o una presentación que iba a hacer en una reunión de la CEPA. ¿Ok? Y empieza la lectura hablando de esa reunión de la CEPA, ¿verdad? Y es bien interesante, me gusta este escritor porque es bastante directo, número uno, y número dos, sabe argumentar. Sabe expresar las ideas en forma de argumentos válidos y por eso puede convencer y puede llevar a la gente como educador, ¿no? Pedro Barbosa de la Torre estuvo en Puerto Rico como parte de la CEPA, ¿verdad? De las reuniones de la CEPA, en las reuniones de la CEPA que se hicieron en Puerto Rico, estuvo en la Casa de las Almas, dio presentaciones allí. Y mientras estaba haciendo la presentación, vi algunos documentos históricos. Cuando usted escribe el nombre de él en Google, hay varios documentos históricos donde narran esa historia y qué vino a hacer aquí, con quién se reunió y qué pasó. Bien interesante porque eh, él es un estudioso de la historia y su vida está ya, ¿verdad? Ya su vida está documentada históricamente y su contribución al espiritismo y a otras disciplinas que practicó durante su existencia, durante su vida. Se llama Cotejando y comparando interpretaciones y comienza hablando sobre, pienso que el universo tiene una causa que llamo Dios, pero no es el mismo Dios en cuyo nombre la Santa Inquisición durante 6 siglos eliminó a millares de seres que fueron sospechosos de la herejía o de la libertad. Permiso. Sí, sí, está bien. Y después de la introducción, más o menos empieza así, ¿verdad? Se parece un poco al libro de los espíritus. Sus primeros argumentos empieza a hablar sobre la definición que él tiene de Dios, ¿verdad? Sí, 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 no hay problema. Sí. Mm, ya, se acomodan.
Ok, seguimos. Eh, Cotejando y comparando interpretaciones, pienso que el universo tiene una causa que llamo Dios, pero no es el mismo Dios en cuyo nombre la Santa Inquisición durante 6 siglos eliminó a millares de seres que fueron sospechosos de herejía o de libertad. Admito la existencia de Dios, que es una energía y causa de todas las fuerzas que hacen evolucionar y progresar el universo. Y eso es bien importante. Él constantemente, durante este escrito y durante sus libros, habla de la historia y la interpretación de la historia, ¿verdad? Versus su interpretación. ¿Ok? Pero en ningún modo ese Dios que a través de la Iglesia Católica Apostólica y Romana sostuvo a Francisco Franco por la dictadura de 40 años. No admito el Dios que sirvió para que en su nombre se bendijeran los aviones, tanques y cañones que Italia envió a Etiopía bajo el régimen fascista y Mussolini. Y eso es una forma de él interpretar la realidad, ¿sí? De él ver, de él poner en práctica o interpretar la realidad como espiritista, ¿sí? Bien importante los eventos históricos, hay que analizarlos desde el punto de vista de la historia, pero también como espiritista hay que analizarlo, ¿ok? Y ver cómo eso podemos cambiarlo. Admito esa energía que llamo Dios, admito esa energía que llamo Dios, pero Él no es mi amo, y eso es bien importante. La concibo y lo imagino, y por eso lo respeto. Como amar es crear, me honro en decir que lo amo. Y eso es bien importante. Es una creación. La interpretación de Dios que Él tiene, Él admite que es una creación de sí mismo. Y eso es, yo creo que es lo más importante de este pedacito aquí. ¿Ok? Por lo mismo, no le temo. Mi Dios es también muy distinto al Dios bíblico, que al convencerse que se había equivocado, ahogó a todas sus criaturas en un gran diluvio y porque se equivocó de nuevo, le envió fuego a Sodoma y a Gomorra. Él compara el Dios que se describe en la Biblia versus el Dios que él se imagina, que él piensa, que él crea con su mente. Eso es bien importante. ¿Cómo usted ve a Dios? ¿Cómo usted lo percibe? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo usted lo siente? ¿Ok? El mío es un Dios que tiene pueblos, el mío no es un Dios que tiene pueblos preferidos. El Dios iracundo que llega a la soberbia es el Dios de otros, porque el mío, siendo perfecto, no tiene la imperfección que lleva a la ira. El Dios que él se imagina no es ese que le da coraje. Ajá. Mm, ok. Sin embargo, hay testigos de Jehová que Bueno, yo no lo puedo concebir. pero ahora vamos a hablar sobre eso. Más adelante él habla sobre eso. Porque en la lectura, aunque parece una contradicción, es una forma de él explicar cómo el espiritismo ve a los que creen, pero al mismo tiempo explicar cómo la filosofía ve la realidad del mundo. Él lo lleva de la mano. Parece contradictorio, pero no. Cuando usted lo lee con calma, se va a dar cuenta de que no, lo que quiere el autor es tratar de provocar la participación un poquito más comprometida de los espiritistas. ¿Ok? Pero sí, ahí está estableciendo las diferencias. Como espiritista sabe que Dios tiene unas cualidades, que no es una persona, que tiene unas cualidades que son infinitas y que son todas positivas. Y lo compara con el Dios que se describe en el Viejo Testamento, en este caso, o el Dios que
a través de la historia ha participado de eventos, como aparecen los primeros eventos históricos que menciona. ¿Ok? He encontrado en algunos grupos espiritistas gente que al expresarse sobre Dios relevan aceptar la concepción católica del Ser Supremo y la defienden con ardor, tal vez porque ignoran aún cómo lo explican los espíritus orientadores del espiritismo y cómo lo conciben los mejores filósofos de nuestra doctrina. Y eso pasa. Usted va a ver personas que son espiritistas, que tienen una interpretación de Dios igualita a la que tenían cuando eran religiosos. No ha cambiado en nada. Es un Dios, es un ser supremo y Él hace y deshace. Y nosotros participamos si Él quiere, que no es la interpretación espiritista. ¿Sí? El gran León Denis, por ejemplo, dijo, definir a Dios sería limitarlo, circunscribirlo y casi negarlo. El Dios que pinta la iglesia es un anciano gordo, de canas sentado en una nube. Dios no es un hombre, menos puede ser un viejo, porque la vejez es preámbulo de la muerte. ¿Ok? La idea que se tiene de Dios es esa, la de un ser sentado en un trono que gobierna todo, que lo controla todo. ¿Verdad? Como un rey en un palacio, ¿no? Y eso es la idea que muchas personas tienen. Muchos religiosos tienen esa idea. Esa idea es traída por miles de años de la época en que los reyes y los palacios y las tribus y eso existía. Ya eso no es real, ya eso no es pertinente en estos tiempos, aunque los hay, pero ya la gran mayoría de los seres humanos no viven así. ¿Ok? Y entonces menciona el Concilio Vaticano en el capítulo 1 de la Constitución Deus Felius. Dice lo siguiente, y él como es un estudioso de la historia, pues cita muchos eventos históricos, ¿no? Hay un solo Dios vivo y verdadero, creador y señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, y lo marca ahí con, ¿verdad? En negrita, infinito en su entendimiento, voluntad y toda suerte de perfección. Eso es lo que dice el concilio ese, al comienzo del desarrollo de la religión católica. Y entonces él analiza eso, dice, en lugar de aclarar y mucho mejor resolver el problema, el Concilio Vaticano, diciendo que Dios es incomprensible, complica al máximo el asunto. Si usted no puede comprender algo, ¿cómo lo puede estudiar? ¿Cómo lo puede amar? ¿Cómo lo puede entender? ¿Verdad? Pero si, pero si en verdad es incomprensible, entonces todo concepto de Dios tiene algo de verdad y algo de error. Esto podría ser una diferencia conceptual, motivo de polémica. No obstante, es más bien razón para que los hombres nos esforcemos por comprender la verdad relativa de cada inteligencia haya logrado al imaginarse a Dios. Y ahí es que viene el concepto de la comprensión. Tal vez para ti es inconcebible entender que haya testigos de Jehová, pero esa es su visión que tienen de Dios. Y el espiritista debe estudiar no la religión, sino de dónde viene ese dogma, de dónde es que se crea eso, para entender las personas que lo siguen, que muchas veces no saben nada de esto. Bueno, ahí vemos que por un lado hablan del libre albedrío y por otro lado se contradicen al tratar de imponer, ¿verdad? De evangelizar, que ciertamente es una imposición, ¿no? Que ah, porque cada uno puede hacerse un Dios, razón porque los hombres no esforcemos por comprender la verdad relativa de cada inteligencia haya logrado imaginarse a Dios, porque cada uno pretende hacerse de un Dios, pues el hombre es la medida de todas las cosas y como dijo Pitágoras, y olvida que es una medida muy pequeña para medir a un ser tan grande. Y eso lo menciona porque realmente esa gente cuando
habla de Dios de esa manera, es lo que entienden de Dios. No hay nada más. Nelson siempre dice, somos esclavos de nuestras creencias. Ajá. Y el detalle está en que mientras más adeptos ellos consigan, ellos entienden que están salvando y ellos a su vez se salvan. ¿Entiendes? Sí, ahorita vamos a hablar de la salvación, pero en eso tienes razón. ¿Sí? El concepto que cada grupo de esos tiene sobre Dios va a influir mucho en su comportamiento social. Y pues, ellos son evangelizadores, ellos son salvadores. Y ese es el concepto que tienen. Un concepto que nace, que más adelante lo va a explicar el autor, de la idea del pecado original y de que uno va para el infierno. Por eso es que nos tienen que salvar. Pero eso él lo menciona más adelante. Pero sí, mientras tú tengas ese concepto, pues hay que salvar a alguien. Hay que salvar, hay que hacer. No milito en religión alguna, pero convivo intensamente con todos los seres, sin hacer distinciones por la religión, la raza o nacionalidad, edad o clase social. ¿Ok? Él muchas veces en sus libros menciona la cantidad de amigos que tiene que son religiosos y las conversaciones que tienen. Estoy convencido de que la gente tiene perfecto derecho a creer y practicar la religión que le plazca. Y como concibo al espiritismo como una ciencia y no como una religión, sostengo que los simpatizantes del espiritismo, si quieren, si lo necesitan, pueden seguir apegados a la religión. Y ahí hay una palabra bien importante, si quieren o lo necesitan. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el problema que eso trae. Soy libre pensador y tengo la seguridad de que si el simpatizante del espiritismo puede continuar observando su religión, si su estado de progreso no le permite superarse, en cambio, hallaré difícil explicar cómo ha aceptado las demostraciones del espiritismo, que ha probado la inexistencia del cielo, el infierno y el purgatorio, que se ha convencido de la inexistencia de Dios antropomorfo, de la inmortalidad del alma, de la reencarnación, etcétera, y simultáneamente siga creyendo en los dogmas eclesiásticos y observando los sacramentos y demás obligaciones impuestas por los creyentes. Él, por un lado, permite de que todo el mundo tenga el libre albedrío y dice, pues, si tú estudias espiritismo, pero todavía necesitas eso, pues, hazlo así, eso es tu cosa. Pero es bien difícil, como él dice, seguir los sacramentos de una religión cuando ya el espiritismo te ha enseñado de que no hay un Dios antropomorfo, de que no hay cielo, no hay infierno, no hay purgatorio, de que la reencarnación existe. Tú sabiendo todo eso, ¿cómo puedes continuar con la creencia? ¿Eh? Así que es un proceso que poco a poco pues va a ir cambiando a ese individuo, porque chocan, esas dos creencias chocan. ¿Eh? Ser un adepto del espiritismo y también adepto de una religión positiva cualquiera es tan incongruente como si un astronauta que haya ido a la luna negase la redondez de la Tierra o la ingravidez del espacio. Porque- y hay gente que es así. ¿Eh? En el caso del espiritismo, presenta los argumentos de todo eso, ¿verdad? Con hechos. Muchas veces los sacramentos y la doctrina religiosa no presenta nada, simplemente hay que hacer por fe o por creencia sin pensar. Y se mide la disciplina que se tiene, se mide como una virtud. Los espiritistas no es así, ¿verdad? Hay que razonar, hay que pensar, hay que entender los conceptos. Y los vemos en una práctica mediúnica. ¿Eh? Nadie podría afirmar que ser libre pensador es alejarse de Kardec, porque el famoso pedagogo fue un partidario de la libertad de conciencia que defendió como un derecho propio de cada hombre, de cada ser encarnado. ¿Eh?
Ser libre pensador y pensar libremente es algo que fomenta el espiritismo. Y por eso es que el autor fomenta y habla sobre la libertad que tiene cualquier persona. Si quiere empezar a estudiar el espiritismo y seguir siendo religioso, que lo sea. No hay problema. Pero va a traer con eso unas contradicciones. Carley sostiene que el espiritista debe someter todas sus creencias al control del libre examen y de la razón, y no aceptar nada por fe ciega. Respetar todas las creencias sinceras, por más irracionales que nos parezcan, y no violentar la conciencia de nadie. ¿Sí? Respetar no significa aceptar. Respetar significa dar el espacio para que se manifieste. ¿Sí? Y especialmente la palabra sincera. ¿Verdad? Hay gente que por su estado evolutivo no va a entender otra cosa que lo que la religión dice. Hay gente que por intereses y con ciertas intenciones imponen la religión para sacarle un beneficio. Ajá. O de poder económico. Ya ahí no son tan sinceras esas creencias, ¿verdad que sí? Así que dejar el espacio como espiritista de que cada cual crea lo que quiera, ¿verdad? Y que eso es la conciencia de cada cual, no violentar eso. El espiritista es un ser que estudia para poder explicarse críticamente su esencia, su misión y su trascendencia. Y esas son las tres cosas bien importantes que debemos siempre tener presente. ¿Qué soy? ¿Qué es la esencia? ¿Cuál es mi misión o por qué estoy encarnado? ¿Y qué importancia tiene eso para el futuro, la trascendencia? ¿Por qué usted está encarnado? ¿Por qué encarnó aquí? ¿Por qué encarnó con estas circunstancias? Esas son preguntas que el espiritista debe hacerse, ¿verdad? ¿Por qué ha vivido lo que ha vivido? ¿Y para qué? El qué soy, que es la esencia, y la misión, ¿cómo puedo, ¿verdad? ¿Cómo le doy dirección y sentido a lo que hago? ¿Para qué? Apegados socialmente a una religión positiva, todos nosotros estamos apegados a eso, porque socialmente, pues, nuestra sociedad participa de ciertas religiones, tiene el deber de observar sus dogmas, que son contrarios al libre examen y al criticismo. Cualquier individuo ilustrado sabe perfectamente que el dogmatismo y el criticismo son excluyentes por ley filosófica. ¿Ok? Usted tiene que ser crítico, autocrítico más bien, de todo lo que usted cree. ¿De dónde yo saqué eso? ¿Por qué yo pienso así? ¿Lo aprendí de dónde? ¿Desde cuándo lo pienso? Esa es mi favorita. ¿Desde cuándo yo pienso de esta manera? ¿De dónde yo saqué esta idea? Un medio de comunicación, lo conversé con alguien, lo leí en algún sitio. ¿Eh? Eso para ir identificando que son creencias y que son conocimientos, me puede ayudar y que no es útil o que me ayuda, ¿verdad? Así que ahí tenemos un trabajo íntimo y personal que todo espiritista debe hacer con frecuencia, ¿verdad? Aquel que no está en condiciones de explicarse su esencia, su misión y su trascendencia es un ser inferior, palabras fuertes ahí, sin que importe lo profundo o elevado que sea su moral religiosa. ¿Sí? Lo critica porque en la religión este estudio ah, de la esencia, de su misión y de la trascendencia no se hace. Se tiene la idea de que Dios tiene un plan para mí, que yo no participo de él, sino que él lo impuso. Y entonces no hay ese sentido de responsabilidad de mis acciones.
qué es lo que Dios quiera, e incluso han inventado una figura, una idea, que es el demonio, que me impulsa, exacto, a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces no hay esa responsabilidad de mis acciones. Ok. Recuerden, los espiritistas honestos y sinceros, que el espiritismo no impone creencias, sino que invita al estudio. Ahí está la gran diferencia. Usted no viene por esa puerta a ver nada. O sea, yo no quiero que nadie crea aquí en espiritismo. Yo quiero que alguien se siente ahí y empiece a preguntar y empiece a buscar por cuenta propia porque quiere aprender sobre espiritismo. Eso es lo que se quiere aquí. No que sean creyentes del espiritismo. ¿Ok? Me encuentro entre los estudiosos. Estudio mucho, estudio siempre y me siento feliz de haberme educado en un país donde existe separación entre iglesia y Estado y la educación es estatal. Eso está cambiando. Eso fue en 1980 en Venezuela, en Maracaibo, Venezuela, pero hoy día eso está entre comillas. Y esto es materia de análisis. Estamos viviendo en un tiempo donde eso no está pasando. Mucho más me alegro de haber podido conocer no solo a los libros de Kardec, sino también los muchísimos estudiosos, escritores e investigadores del espiritismo. No tan solo las obras de Kardec son importantes, sino todos los demás que piensan sobre las obras de Kardec, que escriben sobre las obras de Kardec. Eso es bien importante. De lo que he aprendido, rechazo definitivamente la idea de que se deba tratar de salvar mi alma. ¿Salvar de qué? La idea de la salvación está íntimamente vinculada con el dogma del pecado original y el dogma de que Jesús padeció para redimir al género humano. Y ahí me parece bien interesante. Él estudia la religión para saber cómo se crean los dogmas, de dónde vienen y por qué. Y la importancia de estudiar la religión no es simplemente para negar lo que dice, no, cada cual tiene el derecho de eso. Entender cómo se crea y cómo está formada la religión y cómo sus organizaciones se comportan, eso es lo importante en el estudio, para entender el comportamiento de los que practican la religión. El espiritismo, ¿qué es lo que me ha instruido sobre el origen, naturaleza y el destino del espíritu? Me ha enseñado que mi deber consiste en trabajar por el progreso espiritual, emancipándome de los dogmas, las mentiras, los errores, el fanatismo y la superstición. ¿Mm? A diferencia de la religión, que promueve todo eso, especialmente el dogma y el fanatismo, la superstición, exacto, para crear miedo, es emanciparse de eso. Y diría yo más lejos, emanciparse no tan solo de los dogmas, mentiras, errores del fanatismo y la superstición religioso, sino de los políticos, de los educativos, de la ciencia, de todo eso. Porque en todo eso, en todas esas disciplinas existen dogmas. En todas esas disciplinas existen mentiras y supersticiones y errores. Así que es una forma de pensar, es una forma de ser. Cierta vez un espiritista dijo, ser un estudioso cuando conversamos de esto. Me dijo, pero el espiritismo sostiene la reencarnación, que es un dogma. Y entonces ahí él por poco le da un ataque al corazón y dijo, al escuchar tal cosa me convencí de lo poco que había estudiado, puesto que ignora cómo la reencarnación está científicamente comprobada. ¿Cómo puede ser un dogma algo que la ciencia ha demostrado? Además, los espíritus orientadores del espiritismo han enseñado
que la inmortalidad del espíritu y la reencarnación son las bases sobre la cual descansa el espiritismo. Y eso es bien importante. Si el espiritismo no tuviese esas dos cosas, la reencarnación, ¿verdad? Y la inmortalidad, pues ¿qué tendría? Si usted le quita eso, ¿qué tendría? ¿Qué? 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 Eso es bien importante. La base, la reencarnación y la inmortalidad, lo que hace es que sostienen otra ley del espiritismo que es mucho más importante, que es la evolución. La capacidad de ese espíritu mejorarse, de progresar, de crecer, de no ser simplemente lo que es ahora mismo y ya, como una creación de Dios, sino de que estar en constante progreso, no tan solo en este mundo, sino en muchos otros también. ¿Ok? Así que esas son dos de las cosas que se necesitan, la reencarnación y la inmortalidad del espíritu, para que haya progreso, para que haya evolución. En el espiritismo no existen dogmas. Quien lo afirme miente, porque el espiritismo debe combatirlo. Todo espiritista debe tener claro de que el dogmatismo de algo o de que las ideas dogmáticas no son buenas. ¿Ok? No te deja pensar, no te deja ser libre, no te deja aprender, que es peor. ¿Ok? En esto están de acuerdo todos los grandes escritores del espiritismo, bien interpretados. Manuel González Seriano, el autor de la obra El espiritismo es la filosofía, escribe refiriéndose al espiritismo. Como único dogma es el amor, su única adoración, la virtud, su única práctica, el bien. Me gustaría leer ese libro porque es la primera vez que lo escucho. Pero ahí resumen bastante bien, de una manera bien elegante, las cosas de, ¿verdad? Lo que promueve la doctrina. Y esto es la parte más importante, diría yo, de este escrito. No nos hagamos de ilusiones, no nos engañemos, no hay un solo espiritismo. Existen dos espiritismos, el científico, que nos explicó Kardec, y el religioso, que es el único que es el único que quieren algunos de nuestros hermanos, cuya evolución espiritual no les permite aceptar que el conocimiento científico es superior a la creencia religiosa. Y en eso tenemos que estar, diría yo, vigilantes. Ok, pues vamos, vamos a bajarlo para leerlo porque está. Ok, pues si lo bajo te voy a enviar una copia para que le demos un vistazo. Que importante, entre el espiritismo hay cierto grupo de personas que fomentan un espiritismo que tiene ideas religiosas, está cargado con ideas religiosas. Hay personas dentro de ese grupo de espiritistas que piensan que el espiritismo vino a reformar la religión, ¿ok? Que son a darle vida, ¿verdad? Y eso es parte de un dogma, es una creencia. El espiritismo es autónomo en ese aspecto. Se creó, lo organizó Kardec y es una disciplina aparte que toca muchas otras disciplinas, pero tiene su propia esencia, su propio ser. No viene a reformar nada, sino viene a aclarar ciertas ideas que se tienen sobre las leyes naturales. En el espiritismo no hay nada sobrenatural, al contrario, todo lo que pasa es natural. La mediunidad, la evolución,
la vida, la muerte. Ajá, ajá. Sí, vamos a leerlo. Un dogma es una creencia o conjunto de creencias que se aceptan como incuestionables, verdaderas, por una comunidad, organización o grupo, y que no se someten al debate o a la discusión. Estos principios suelen tener una importancia fundamental y se consideran esenciales para la identidad y coherencia del grupo. El dogma es esencial para mantener el grupo unido, pero no tiene que ser cierto lo que se dice allí. Y cualquier semejanza a partidos políticos, agrupaciones sociales o cualquier otra cosa que estamos viendo en nuestra realidad cercana, pura coincidencia, ¿verdad? Seguimos. Bien importante para este señor, el conocimiento científico es superior al conocimiento religioso. Esto tenía que decirlo a alguien que no tuviese miedo y yo no lo tengo. Él es bastante, todos sus libros usted puede ver que es así. Es directo, no anda con rodeos y lo dice ya. Ninguna religión es mala, es mala. Me doy cuenta de lo que significa esta afirmación que hago, pero ninguna es mala si en ella prevalece el amor. Y en todos los templos son buenos si en ellos no se han apoderado los mercaderes. ¿Ok? Una religión es un conjunto de creencias, leyendas y ritos que condicionan los sentimientos y las conciencias y hacen nacer en el individuo un tipo de amor a Dios y un sentimiento de seguridad trascendente con una moral que cada creyente debe cumplir. Y ahí es que está el problema de la religión. ¿Sí? Acondiciona al individuo, ¿verdad? Ah, ujú, sí, y ellos son los únicos que administran eso. Y es bien interesante porque la forma de administrar es que todas las leyes aplican a todo el mundo menos a mí. Y esa forma, ¿verdad? Que está tan generalizada de que la ley la tiene que seguir todo el mundo menos yo, porque yo de alguna forma soy la excepción. Pues es algo que se ve mucho en las religiones, ¿verdad? Cada creyente debe cumplir. Si usted está en un grupo de ese tipo religioso, usted tiene que seguir las normas de ese grupo. A la vez que usted no las cumple, o lo sacan, o dentro de la jerarquía del grupo, lo ponen en la parte más abajo. ¿Eh? Ese es otro dato. Ah, Algunas religiones, como la que menciona Nerida al principio, si tú no sigues estrictamente, mm, te humillan. sí, sí. Hay unas consecuencias de no cumplir con las reglas y las leyes que cada religión tiene. No estamos hablando solamente de las que son cristianas, eso pasa en las otras dos grandes religiones, ¿verdad? Así que no es es algo que es general en todas las religiones, ¿verdad? Ajá, sí. La forma de amar a Dios, ellos te dicen cómo es. Es de esta forma y debe ser así y debes seguir a. Tienen modelos para eso, ¿no? Esto. Todas son excelentes controles sociales y los gobernantes las favorecen, convencidos de que la observancia de la respectiva doctrina es una contribución apreciable al orden público. Y lo vimos en este año de elecciones. Vimos eso. Están en las plataformas de los partidos.
los valores familiares. Y vimos todo eso detrás de seguir esos grupos religiosos. Esos grupos religiosos, por ejemplo, en Estados Unidos tienen grupos legales que van al Congreso a hacer presión por legislación, ¿verdad? Lo que aquí llamamos cabilderos. Pues en estas elecciones se vio un aumento significativo en ese tipo de grupos y se movieron millones y millones de dólares para favorecer unas legislaciones que usted la está viendo. A mí la más que me gusta es la prohibición de los libros. Ustedes saben que ya han prohibido más de 10.000 libros de literatura. No estamos hablando de libros científicos, estamos hablando de literatura en los programas de las escuelas públicas en los estados. Y ya hay estados que tienen una montaña de libros donde eso no se puede enseñar. Y libros que son obras ya, exacto, son obras históricas, son obras que ya se han leído por muchos años y que han contribuido, pero se está prohibiendo. Y sigue la idea de que para proteger a nuestros niños tenemos que prohibir. Para proteger ser libre hay que prohibir. Y eso, obviamente, es una contradicción. ¿Eh? Así que se está prohibido ya. No tan solo ha pasado con libros, ya con partituras musicales hay canciones que no se pueden tocar ni interpretar. Y por ahí seguirá. ¿Eh? Lo próximo será, pues, sacar a los maestros que enseñan eso. ¿Verdad? Exacto, sacarlo. Ujú. ¿Ah? Exacto. Ya eso está pasando. ¿Sí? Y a un director que en su escuela había una maestra que como parte de enseñaba la borinqueña revolucionaria, porque Ujú. esa es una letra histórica y la comparaba con la oficial, etcétera. Él la llamó a capítulo y le prohibió que ella enseñara en su salón la borinqueña revolucionaria. Sí. Y de hecho, él no la quiso más en su aula y, y la sacó. Yo también tuve mi experiencia con él en esa escuela y él cerró la clase de teatro por una actuación que yo hice en un momento determinado. Sí. Era, Ajá. pero el karma, la ley de causa y efecto, lo alcanzó Oh, en menos de 6 meses. ok. Y me gustaría narrar esta experiencia, si me es permitido, Mm. brevemente. Los maestros de la escuela me dijeron, Nélida, nunca te hemos visto actuar. Y yo dije, un día de estos, yo van. Entonces tú me ayudaste a vestirme de mendigo. Yo a mí me dio Parkinson, yo busqué, un Camilo me buscó un pote sucio, viejo, ropa de él, etcétera, un gorro, maquillada. Hablé obviamente con el policía de la escuela. Le dije, mira, yo voy a venir así, como había personas por los alrededores que no me fueran a atacar o hacerme algo. Sí, Entonces, yo llegué a la escuela, Camilo me arrastró por una vieja. no, arrastré la ropa. Déjame aclarar. O sea, arrastré la ropa y para que tuviera, pare- para que pareciera como si fuera un deambulante, ¿verdad? Yo, No yo, la te- arrastré a ella. yo, ¿Ve? Que quede claro. yo tenía Parkinson, todas esas cosas. Yo llegué a la escuela a ese almuerzo de Navidad y entonces yo quería dar un mensaje en el almuerzo, ¿verdad? Eh, Empecé a caminar y, ay, mira, y una maestra dijo, ay, yo lo he visto a él pidiendo en el pueblo. Yo lo he visto pidiendo en el pueblo y era yo. Entonces, eh,
Sí, cuando llegó, ¿verdad? Se reunió, yo me acerqué, yo entré y el director dijo, sáquenlo de aquí, que apesta. Entonces, una maestra dijo, no, mister, no, no, déjelo bendito, que es que tiene hambre. Que siéntese allí. Entonces mandaron a ese pobre deambulante a sentarse allí y le dieron una comida. Y pues yo me senté a hacer que comía, empezó la reunión y empezaron los discursos y él rabioso porque entraron al deambulante a su escuela, habló y qué sé yo cuánto y, y empezó la actividad. Cuando empezó la actividad, yo me levanté del lugar, me quité el sombrero, me quité el maquillaje, me quité las cosas que tenía puestas y dije, buenos días a todos. Y todo, "Ah, Nélida, qué sé yo", me aplaudieron, qué sé yo. Y entonces, pues, di un mensaje espiritual relacionado con la Navidad y con los seres humanos y el amor fraternal, etcétera. Cuando yo me senté en la mesa, él se sentó conmigo y me dijo, me cogiste de pen. Y yo le dije, lo que ocurre es que yo soy una actriz profesional. Y yo seguí comiendo. Pasó eso. Cuando vino mayo, él cerró la plaza de teatro, yo me quedé sin trabajo y se acabó el asunto. Entonces, yo conseguí trabajo como directora de Bellas Artes en el municipio de Mayagüez y vino un temporal, el temporal Georges. Esa escuela era refugio para ese temporal porque no tenía barreras arquitectónicas. Entonces a mí me mandaron a dirigir ese refugio en esa escuela con él como director. Entonces, ¿qué pasó en esa escuela? Todos los deambulantes de Mayagüez los mandaron a esa escuela, los apestosos de verdad, los inundados, los mandaron a esa escuela a recibir ayuda y a dormir y alimentos, etcétera. Él tuvo inclusive que construir con otras personas unas duchas provisionales para que se bañaran y se asearan, etcétera. Y él tenía que estar en la escuela día y noche cuidando a los deambulantes, que la ley de causa y efecto, yo la vi ahí porque yo estuve presente, ya yo me iba a la hora que me tocaba cumplir mis deberes, pero él tenía que permanecer allí con todos los deambulantes. Y el deambulante que era ficticio, ¿verdad? Era yo, pero pues yo creo que él recibió una lección. ¿No? Ley de O sea, causa y efecto o sí, karma. sí. ¿Tú votarías por Trump? Yo, Y ella. que si votarías por Trump. Ok, ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? De que parte del problema que tiene la religión es que promueve un comportamiento que realmente no es completamente verdadero. Es decirlo para que otros lo vean. Es comportarme en apariencia, pero no al momento de actuar de verdad. No se actúa, no se hace. Su primera reacción fue, sáquelo. Y por rechazarlo, mira lo que le pasó meses después. Ah, se multiplicó, ¿ok? Se multiplicó porque deambulantes hay en todas partes, ¿verdad? Y como decía, aquí hay un político famoso que decía, un deambulante es un trabajador sin oficio, abandonado por la sociedad. Y es nuestra responsabilidad no sacarlo de la calle, es ponerlo a trabajar, ponerlo a ser útil y a contribuir.
acción, a mí me dieron limosna en ese potecito que Camilo me dio. Yo recogí más de $11 allí que me dieron. Oye, Me dieron nos limosna en lo hicimos un buen trabajo porque sí. sí, me dieron limosna y todo. Entonces, pues obviamente yo lo dejé en una cooperativa que había en la escuela y yo doné la limosna, pero fue una experiencia para mí bien gratificante como maestra de teatro allí hacer eso y lo que ocurrió, porque yo no esperaba que ocurriera eso. Sí. 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 Esa actitud, ¿verdad? Y esa acción tuya requiere cierta valentía, cierta, cierto cierta firmeza y convencimiento de lo que tú crees. Porque en cierta manera pusiste a alguien que tenía poder en ridículo. A ver, ¿verdad? Que no fuiste tú la que lo puso en esa posición, sino fue él mismo, ¿verdad? Pero esas personas que tienen poder no aceptan por lo general eso. Muy pocas veces aprenden de eso. Pero lo importante es que los demás aprendieron y, ajá, sí. Así que, sí, pues sí, eso requiere cierta firmeza de carácter. No todo el mundo está listo para eso, ¿ok? Y él, cuando habla de no tener miedo, es eso, es estar firme. Y para estar firme en uno mismo, uno tiene que saber no tan solo de la filosofía espírita, sino saber sobre sí mismo también. Y pues, yo me acuerdo de eso. Estuvimos toda una tarde preparando ese vestuario para que pareciera de verdad como el vestuario de un ambulante. Ok. Como ahora que todo lo graban, ¿verdad? Sí, que todo aparece porque hay teléfonos donde quiera, ¿verdad? Ok, seguimos. Aquí estamos hablando de la moral que habló Félix ahorita. Por mucho tiempo se sostuvo que la moral solo era algo de la religión, hasta que en el campo de la filosofía surgió una tesis que demostró la existencia de una moral autónoma, ajena de las religiones y derivada del concepto de convivencia solidaria en libertad. Y eso es bien importante, esa moral universal, esas ideas universales que se tienen de lo que es el bien, es bien importante que las tengamos presentes, fuera de la religión, fuera de las ideas religiosas. Considero que las religiones no son obras humanas inspiradas por espíritus superiores, pero la ciencia también es inspirada por espíritus superiores y componen un tipo de conocimiento más avanzado que el religioso, según la escala que hemos aprendido de las obras de Kardec, que enseñan lo siguiente. ¿Y qué enseña esa escala? Todos los espíritus comienzan en un grado de evolución denominado ordinario. Me gusta más esa palabra que decir simples e ignorantes, ¿verdad? Ordinario. Y para alcanzar la perfección deben seguir por los determinados estadios religiosos, místicos, científicos, investigadores y el último, misionero. ¿Sí? Y en la misma lectura dice de que uno puede estar en un estadio como el religioso, puede observar hacia abajo, pero se le hace bien difícil entender hacia el estado superior. Y eso pasa en cada estadio. Si yo estoy en el estadio místico, puedo observar el religioso, puedo observar el ordinario, pero se me hace difícil entender lo científico. Y por ahí, ¿verdad? Según más elevado ese nivel, como lo describe ahí, o ese grado, esos grados de evolución de los espíritus, pues entre más alto tú estés, más capaz eres de entender todos los que están por debajo de ti.
Y tienes la lucha de tratar de comprender lo que está por encima de ti, que es parte de esa evolución. Todas las religiones en verdad se han creado por espíritus superiores, porque Yo pienso que en su momento, las principales, exacto, porque hay muchas sectas que tú dices que Dios me dijo que hiciera esto y cuando tú vienes lo exacto, pero establecido. las religiones, ¿verdad? Las principales, las más grandes, en su momento tuvieron, en su momento histórico de su nacimiento, pues, tuvieron eso, ¿verdad? Necesitamos de Jesús para poder, ¿verdad? Estremecer lo que era, Sí, de Moisés, exacto, pero, necesitamos de todos esos personajes, eh, de Mohamed, ¿verdad? El pero profeta para el Islam. Así que, pues tú miras el origen de los mormones, tú dices, ajá, pero, como, pero sí, pero si te pones a observar las grandes religiones que tienen miles y miles de años, en aquel momento la ciencia no ujú. estaba, ¿eh? Ya en tiempos más modernos es difícil tú pensarle que hay una religión nueva que vaya a ser tan grande como el catolicismo o como el judaísmo, ¿verdad? Es difícil eso, ¿verdad? Porque llevan años y siglos y siglos y siglos. Pero el nacimiento de esas sectas, como tú describes, pues en tiempos donde hay desarrollo científico es chocante. Y eso es lo que está describiendo ahí. O sea, el saber científico va por encima del saber religioso, incluso en la actualidad, ¿verdad? Vemos muchos religiosos que se ha convertido en una forma de comportarse. Hay muchos religiosos que niegan la ciencia. Hay muchos religiosos que niegan tratamientos médicos y desencarnan, ¿verdad? En la pandemia vimos gente que desafió y desencarnaron. Entonces, vemos cómo prefiero la creencia religiosa o las instrucciones de mi pastor o de mi líder a seguir lo que la ciencia dice. Hay gobernantes y cualquier, ¿verdad? Hay gobernantes ahora mismo en el poder que niegan la evidencia científica sobre, por ejemplo, la pandemia. ¿Ustedes no se acuerdan que en la pandemia Trump decía que eso era fake news? Y de momento, ¿qué pasó? Que no tan solo se enfermó él, todas las personas que él representa en su nación empezaron a morir por centenares y centenares de personas, simplemente porque no se tomaron medidas de precaución antes. ¿Eh? Lo mismo pues le pasó a Reagan con el AIDS y el SIDA. Se negó el problema hasta que llegó a ser un problema tan evidente que no se pudo negar nada más. Y ya era tarde, ya habían muerto cientos de personas. Así que vemos personas que en posiciones de poder niegan la ciencia, niegan lo que la ciencia provee. Y eso pues estamos viviendo en estos tiempos lo estamos viviendo. ¿Eh? ¿Qué dice ahí de el estadio? Estadio. Ujú. ¿Esa es la estructura? ¿Una estructura o...? No, los estadios son la escala de los espíritus. ¿Te acuerdas que que en el libro de los espíritus habla de una escala de espíritus, Ajá. desde los menos evolucionados hasta los más evolucionados? Ah, Y entonces entre esa escala están los religiosos, después vienen los místicos, después vienen los científicos, los investigadores, los grandes pensadores de la ciencia, hasta los misioneros, como los grandes hombres que hemos tenido que han venido a Jesús, Gandhi, esa gente. Y esos son los niveles, eso es una escala espiritual, los niveles ya, de la evolución espiritual. ¿Alguna otra duda? Ah, He estado pensando sobre este gobiernos o gobernantes de ciertos estados que han permitido que ciertos libros
se hayan separado. Son ordinarios, se crean religiosos, pero en realidad no son religiosos. Tienen una meta, una finalidad para... Entonces, hay personal que no los pueden votar y lo que hacen es ignorarlos. Sí, Y lo he visto completamente así. sí. Y, y si tú miras el programa de gobierno de este nuevo presidente, la ley va a cambiar para poder votarlo. En vez de ignorarlo, los van a sustituir. Y eso está en el programa. Así que veremos. O sea, eso se va a luchar, me imagino yo. Las personas no se van a ir porque sí. Va a haber una lucha, pero legal, etcétera. Pero veremos eso, veremos el intento por lo menos. Y tenemos que estar firmes ante eso, en convicción, no firmeza de lucha física, sino de firmeza en qué somos, qué hacemos, qué creemos y qué entendemos que debe ser lo correcto. Inteligentes, bien inteligentes, pero Sí. esa finalidad es corrupta. Sí, Y, esa y, y- finalidad privada y no es tal cosa. pero hay seguidores Ah, no, sí. Seguidores que si te das cuenta, son seguidores que no tienen la mejor educación, no tienen los mejores recursos, son niveles, son grupos de personas que están en los niveles más bajos de la sociedad. Y entonces, pues eso se ve, pero no es la primera vez que pasa en la historia, ha pasado muchas veces, es algo que se repite, es una fórmula. Así que si usted estudia la historia en otras sociedades y en otras naciones y en otros momentos históricos, usted va a ver lo mismo, solo que con otros ciudadanos. ¿Eh? Seguimos. Las religiones se caracterizan por no ser propensas a cambio. Ninguna le gusta el cambio. Por el contrario, son conformistas, y así la describe él. Ven el mundo como una cosa ya concluida, terminada, donde nada hay por hacer. O sea, el mundo es como es. Así se hizo, así Dios lo quiso y ¡pam! Ahí está. No son simplemente estacionarios, sino en cierta forma entorpecedoras, porque actúan como una fuerza frenadora de los cambios sociales. ¿Ok? Y entonces él habla ahí, dos o tres, como dos o tres párrafos, habla sobre lo que es reformismo y lo que es ser revolucionario. Claro. Cuando uno revoluciona, uno cambia rápidamente. Cuando uno reforma, pues realmente es mantener lo mismo con dos o tres cambios. Y la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando hablamos de que el espiritismo revolucionó cuando llegó, cambió todo tipo de creencias. Y no revolucionó de la forma que normalmente tenemos la idea de la palabra, sino que cambió la forma de interpretarlo todo. La vida en general, la forma que se tenía, o sea, la idea que se tenía de la vida cambió por completo. Ya no es nacemos y morimos, sino que es un infinito, donde cada vez que nacemos y morimos aprendemos y nos relacionamos y cambiamos y evolucionamos. ¿Ok? No es sobrenatural, es parte de la ley natural. ¿Eh? Realmente cuando dice un cambio de paradigma es eso, es un cambio revolucionario, radical, completamente, de una idea que por siglos se mantuvo. Dios te crea, vives, mueres, vas para el cielo, un infierno, lo que sea. Todo eso cambió para una idea de que Dios no crea, nosotros venimos ya de otras existencias, hemos ido evolucionando, realmente nos creamos a nosotros mismos por la experiencia y nuestras acciones. Evolucionamos, cambiamos, no vamos ni al cielo ni al infierno, sino que seguimos. Nuestras relaciones entre nosotros no se pierden, al contrario, se siguen multiplicando. Nos veremos más adelante, de muchas maneras. La muerte no existe, es parte de la vida, etcétera. Razón. Eso es la clave.
de la ciencia espírita, o sea, y del espiritista, razonamiento. No Sí, podemos creer, por decir, que una mujer a la que llamaron virgen en 1950 ascendió a los cielos. sí, sí, sí. Esos son, volvemos a lo Ahí, mío. ahí no hay razonamiento, eso es un dogma Eso es un dogma. de Eso es un dogma. ayer, de ayer. Sí, es un dogma de aquel momento histórico. Y se ha continuado hasta el día de hoy, por todos esos cientos de años, de siglos, ¿verdad? Porque es que no cambia. Dijimos que espérate. Dijimos que no cambia, que ya está todo hecho. La religión no cambia, permanece. ¿Ok? Ahí es que está, eh, en cierta medida, es que está su poder, porque no cambia, porque es igual todo el tiempo. ¿Ok? La religión no puede ser sino dogmática. La ciencia no puede ser sino crítica y racionalista. Esto es antidogmático. ¿Ok? No dicen verdad quienes creen posible lograr una ciencia religiosa o una religión científica. En el curso de la cultura sistemática y del saber académico hasta ahora alcanzado, tal híbrido es imposible. Aquí está hablando de que se contradice, o sea, una cosa es las religiones y él con su dogma, otra cosa es la ciencia, que son antidogmáticas, son críticas y racionalistas. ¿Ok? No significa que la ciencia es absoluta, constantemente está en cambio, según mejora la tecnología, pero es crítica de sí misma, constantemente se cambia. El cristianismo como religión es dogmático, a tal grado que la versión católica de la que ha creado de Jesús de Nazaret ha ocultado el auténtico. Y más adelante dice, la enorme mayoría prefiere, ese ahí no va, amar al Jesús que aprendieron en el catecismo parroquial, que es un Jesús mitológico y real, presentado a los creyentes como la encarnación de Dios mismo, gracias al dogma de la Santísima Trinidad. Para todas esas religiones, Jesús es Dios. Y sabemos que Dios no puede ser un hombre, ¿eh? Según, ¿verdad? Prefiero al Jesús humano y medium, de raza hebrea, escénico, de gestos y comportamientos viriles. Yo siempre he tenido problemas con la imagen de Jesús en las obras de arte. Desafiante y cuestionador de los sacerdotes revolucionario y emancipador de los sufridos, que en lugar de pedirnos bajar la cabeza y saborear el sufrimiento de la injusticia, nos llama a rebelarnos contra los tiranos y a bofetear a los insolentes que utilizaron el templo como una fábrica o un mercado. Vemos que este señor pues no tiene, ¿verdad? Es bastante directo en cuanto a lo que dice. Ah, Institución, la iglesia. Fue que Leonardo da Vinci la pintó así. sí, Y no era religioso. Todo sí, lo no, 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 contrario. pero volvemos a lo mismo, es una interpretación, o sea, que está, ¿verdad? Generalizada. Empieza por alguien que lo favorece y se sigue, y con el tiempo se sostiene. Todavía lo vemos en muchas imágenes, todavía hoy día, cuando sabemos que, pues, Hace poco leí yo una noticia que ahora no recuerdo el nombre del actor que él hizo de Jesús de Nazaret en una película. Y él es un hombre bien parecido, de ojos azules y una barba y un sí, cabello guapísimo. Y entonces dice el actor que le pide, le suplica a la gente, inclusive a instituciones, que eliminen su imagen, porque él no es Jesús, él no es Dios, él es un artista. sí, Y lo o sea, adoran, lo que adoran. han utilizado su imagen En las iglesias han utilizado su imagen sí, y en las casas. Y la ah, gente lo tiene como si fuera el Maestro Jesús. eh, eh, ¿Por qué? Porque es bonito, de ojos azules. sí, sí, sí. Esa idea
esa idea, pues necesitamos, o sea, la religión, volvemos a lo mismo, necesita dogma. Y lo que se hizo fue que cuando llegó un momento que se necesitaba una imagen, pues se llevó a un consenso. Y esa es la imagen, ¿ok? Y como dice aquí el compañero, Leonardo da Vinci, que era uno de esos genios de la humanidad, lo pintó de esa forma. Eh, pero se continuó. Habría que ver si fue por encargo o por salvar su vida antes de que lo, como muchas otras ocasiones, donde, ¿no? Vinci vivió mucho después de la época medieval. Por eso, sí, 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 no, pero que la Inquisición, Hay que dejar de engañarnos. así no, la Inquisición tuvo bastante hasta los otros días, muchos siglos, bastante. ¿Ok? Teorías científicas consideran al hombre como un animal, producto de la evolución en la escala zoológica y la selección en las luchas de las especies. La religión nunca comprueba sus evidencias, sus creencias y sus leyendas. La ciencia todavía no sabe qué es el hombre, pues solo lo ha expuesto en teoría. Sin embargo, algo ha cambiado, porque cada día mayor número de individuos están convencidos de que el espíritu humano tiene individualidad y personalidad, es inmortal y reencarna, lo cual es un rechazo a las creencias tradicionales. ¿Sí? Recuerde que este escrito fue hecho en el 80. Han pasado ya bastante, ¿verdad? Para las religiones, la vida es un don dado por Dios y punto. Y la muerte es la ausencia de la vida. Para el espiritismo, todo es vida y la vida está en todo. La muerte no es el final de la vida. Es mentira que la muerte destruya. Solo transforma, libera y cierra un ciclo y abre otro. ¿Ok? Ese es el concepto, ¿verdad? Que no es una continuidad de la vida, ¿verdad? Por eso decimos que eh, el espiritismo cambió de una forma bastante radical la idea que se tenía de la vida. Para el cristianismo, la muerte es una consecuencia del pecado original y Dios dispone y señala la hora de la muerte y el espíritu encarnado o el alma debe ir al purgatorio o al cielo o al infierno. Se llevó el comportamiento que haya tenido y le espera la gloria o las penas. ¿Ok? Todo depende de el momento, ¿verdad? Para el espiritismo, es el regreso del espíritu a su mundo natural. Es una pausa en una cadena interminable de existencias sucesivas, solos aparentes desvinculadas, o sea, parecen que no tienen relación, pero eso es en apariencia, pero tan consecuentes como las etapas del crecimiento y el desarrollo de un individuo, que para que pasa por la infancia, adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. ¿Ok? Según usted va evolucionando, ¿verdad? Cada existencia va teniendo un significado y un progreso y se va alcanzando. ¿Ok? Y ahí está la gran diferencia. ¿Ok? En la religión hay un lugar específico donde se va. En el espiritismo, después de la muerte, se regresa al mundo original de ese espíritu. Hay una pausa y se vuelve a encarnar para progresar, seguir progresando, seguir aprendiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien que quiera decir algo? Yo quisiera comentar que mi papá, el abuelo de Camilo, era ministro presbiteriano. Entonces, yo le decía, Pito, cuando tú te mueras, ¿para dónde tú vas? Y él decía, pues para el cielo. Entonces yo le decía, no, yo para allá no voy, porque eso debe ser muy aburrido, el cielo. Y entonces él como que pensaba y después se reía. Y yo siempre pensaba que en el fondo él sabía que eso era un dogma, porque él era bien inteligente. Y eso pues él lo predicaba porque era la religión que él predicaba.
Pero en el fondo yo creo que él no creía tampoco en nada de eso. Él creía en algo un poco más allá y más profundo en términos espirituales. ¿Algún otro comentario? Eh, este señor a mí es uno de mis escritores favoritos y a pesar de que es un poco difícil, ¿verdad? En las traducciones, eso, la forma en que él habla, entender algunas cosas, pero es bastante directo y es bastante consecuente con lo que piensa y es antidogmático en todos los aspectos. Puede ser un poquito directo, ¿verdad? No, no adorna nada, pero hay personas que, como a mí, le gusta eso. ¿Ok? Más adelante voy a traer la segunda parte, porque llegamos más o menos hasta la mitad del folleto. La segunda parte habla sobre los comportamientos, sobre la psicografía y sobre, pues, esos grupos espiritistas que hay en América del Sur que mezclan el espiritismo con la religión, ¿ok? Especialmente los llamados grupos familiares, donde se practica la mediunidad en el hogar, pero con algunas mezclas religiosas, ¿no? Como se hace aquí, y eso era, por ejemplo, mi abuela tenía un templo en el patio de su casa y eso era lo que hacía, ¿verdad? Ponía comida, velas, etcétera, ¿verdad? Era una mezcla entre santería, catolicismo y qué sé yo. Pero eso es, ese sincretismo cultural, pues tiene auge y muchos lo confunden con lo que es espiritismo. Y eso pues, ya está de nuestra parte aclarar que no lo es, que es un sincretismo, es uso y costumbre, sí. Eh, Así que, ah, Brasil, él habla de Colombia, Brasil y de Venezuela. Ya un tiempo pasado, estamos hablando de que eso fue en los 80, o sea, era en aquel momento. Ahora mismo tendríamos que investigar si eso es así todavía. ¿Eh? Pues nada, gracias. Oh, pues gracias a Camilo, una clase fabulosa. Barbosa de la Torre, nosotros presentamos aquí el libro desde la sombra del dogma a la luz de la razón, que posiblemente quizás de ahí surgió ese folleto, un libro muy progresista y muy claro en revelar el verdadero espiritismo. Gracias a Camilo porque realmente en este tiempo, ¿verdad? Que como parte de la cultura occidental se celebra el nacimiento de Jesús, pues lo trae tal y lo presenta tal y como es, maestro. Un- Uno de esos espíritus grandes que bajan a la tierra, se hacen humanos y viene una misión de representar lo que es la aspiración del ser humano hacia una vida mucho más elocuente, mucho más profunda, mucho más trascendente. Y tenemos que copiar eso y tenemos que adoptar eso como figura para nosotros mismos como espíritas. Como él mencionó, hay como una fuerza que está tratando de recobrar aquella firmeza que tenía agarrada a las culturas anteriores a las de nosotros y utilizaba la religión como vínculo para sostener ese agarre. Y eso se está observando. Se dice, ¿verdad? En una clase que di anteriormente sobre la nueva generación, ¿verdad? De que a pesar de que se pueda observar que hay una nueva generación de personas claras, dirigidas hacia una visión de vida desatada de esa fuerza religiosa,
siempre hay una fuerza religiosa que va a tratar de mantener ese agarre cultural y por lo tanto se ven subidas y bajadas. Esperemos que esto sea un periodo de esos y que al final veamos que la ciencia, la comprensión, el amor verdadero, ¿verdad? Aquel que surge del ser humano como ser humano, no aquel que se brinda como vehículo para aparentar y para atraer otros hacia uno, sea el que finalmente surja triunfante. Gracias a estos maestros espirituales que nos han favorecido para que, como dijo Ruth, no seamos muchos, pero somos un montón, tanto espíritus físicos como espíritus desencarnados que acostumbran venir aquí a estar con nosotros, unos a aumentar nuestra capacidad de comprensión y otros a recibir esa comprensión que nosotros podemos brindar aquí. Que crecemos entonces a nuestras actividades regulares, a nuestras complicadas vidas para unos y para otros, ¿verdad? Y toda esa experiencia que nos permite a nosotros entonces saborear la verdadera vida, la vida del servicio, la vida del hacer, la vida de comprender que todos tenemos necesidad y a todos tenemos que servir. Tenemos aquí, como siempre, algunas cositas para que compartan con nosotros.